Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y los envío a las 3 de la mañana. Aquí estamos en la Iglesia Cristiana Monte de Oreb, 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora vamos a empezar en la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora haremos para los que están enfermos de todas diferentes enfermedades. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra, ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho con el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Ahora oremos para el nieto de Cana que se llama Jacob, que Dios lo siga bendiciendo y que lo siga sanando. Y cuando le vengan los análisis, que le venga todo negativo. Dios mío, pon tu mano sobre él y ayúdalo, Padre, en seguir sanándolo, Padre, que pueda desarrollar y ser fuerte y valiente, porque él es un joven valiente. Dios mío, ten piedad y misericordia sobre él y sigue sanándolo, Padre. Y también oremos para Génesis, que es una joven que tiene dificultad en hablar y expresarse. Dios mío, pon tu mano sobre ella y ayúdala a desarrollar sus vocales, que ella pueda hablar claramente y expresarse bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y también para el nieto de Migali, Nano, que Dios mío pon su mano sobre él y que lo ayude a desarrollar sus vocales y que pueda hablar claramente también. Y que Dios lo bendiga a ellos con salud. Y también oremos para mi querido Emilio Salo, que Dios ponga su mano misericordia sobre él y que le dé una sanación a este bebito que sufre de una enfermedad de la piel, que lo tiene con una piquiña terrible. Dios mío, quítale todo eso lo que él tiene, Padre. Sánalo en el nombre de Jesús. Quítale esa enfermedad de su piel para que el bebé pueda desarrollar bien y sea saludable como Dios manda. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. También oremos para los matrimonios que tienen conflictos y dificultades y los hijos con los padres y los padres con los hijos. Dios mío, restaura todos estos matrimonios y relaciones. Dios mío, pon tu mano, sánalo a ellos, Padre, que sean restaurados, que sean unidos. Sánales sus corazones que están quebrantados. Y ayúdalo, Padre, que sean unidos en amor como Dios manda.
y que sean libres de todo el tamaño del enemigo, y que Dios me lo bendiga y lo guarde, y que sean felices y que puedan hablarse bien, entenderse bien y sean restaurados en el nombre de Jesús. Porque no hay nada difícil para ti, Padre Santo. Te queremos y te adoramos. Tú eres nuestro Dios, nuestro vencedor, nuestro Padre que nos da la vida. Te damos la honra, la gloria y la gracia por otro día más de vida, por ser salvo y poder respirar y tener salud. También oremos para todos los que están encadenados y esclavos del vicio de drogas y alcohol, porque eso es esclavitud. Padre Santo, te presento todas esas personas que tienen dificultades, si están atallados y son esclavos del vicio de droga y alcohol. Señor Padre Santísimo Dios, pon tu mano en ellos. Libéralo a ellos, que tengan la libertad que Dios manda. Sánalo con tus llagas, Padre, y quítale ese vicio de las drogas. Lávalo con la sangre poderosa de Jesús, que sean lavados y limpios de ese vicio, Dios mío, porque ellos estaban buscando para llenar su vacío de sufrimiento y el abuso que han pasado en sus vidas. Dios mío, ten piedad sobre ellos y sánalo en el nombre de Jesús, que puedan ser restaurados su vida, su alma, su corazón, sus matrimonios y con sus hijos también. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondieron Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia, la palabra iglesia tiene como significado principal el describir a un grupo de reunión, asamblea o congregación de personas. Dios siempre ha tenido una asamblea o congregación bajo el antiguo pacto. La congregación o iglesia de Dios fue el pueblo de Israel. Existe una diferencia importante que debemos entender sobre esto. Existen dos aspectos de la iglesia. Se llama iglesia al grupo local, visible en cualquier lugar donde se congregan los que profesan fe en Cristo. Se llama iglesia al grupo universal, espiritual, de todos los conocidos por Dios y compuesto por aquellos que verdaderamente han sido lavados por la sangre de Cristo, vivos y muertos. ¿Cuál es la diferencia? Bastante. Esto significa que algunos de los que forman parte del grupo visible en realidad no son parte del grupo espiritual. Muchos de los que se reúnen, participan, cantan y hasta llegan a ser líderes en verdad. Nunca forman parte de la verdadera iglesia espiritual. Nunca se han arrepentido de sus pecados y jamás han tenido una verdadera experiencia de conversión. Esto significa que no todos los que están son. Es un error pensar que la iglesia de Cristo se compone de los mismos que se reúnen en Cristo
en cierto lugar, o que dicen tener cierta fe en Cristo. Por eso Cristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, en el versículo 15 de Mateo 16, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el bueno árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el lago de fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7. Este fenómeno no es nuevo en la iglesia del Nuevo Pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Esta manifestación fue así también en la congregación del Antiguo Testamento. Pablo dice, porque no todo lo que dicen de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. El segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Cristo mismo dijo a unos líderes religiosos de Israel que ellos no eran hijos de Abraham, sino que eran de vuestro padre, el diablo. La victoria de la iglesia de Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia en este verso nos habla no de las congregaciones visibles que se reúnen en distintos lugares con el fin de hablar y adorar a Cristo, sino que nos habla del cuerpo espiritual de Cristo, de verdaderos creyentes que se han sido unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Pedro había acabado de confesar que Jesús era el Mesías. Cristo le aclara que tal declaración fue posible solamente por revelación divina. Y luego continúa diciendo, y sobre esta roca, la identidad de la roca ha sido debatida entre católicos y protestantes, pero por muchos años los católicos sostienen que la roca es Pedro y los protestantes y evangélicos creen que la roca es Cristo. Debo decir que sin duda alguna Cristo es la roca de nuestra salvación y no Pedro. Cristo es nuestra esperanza y nuestra vida, pero Pedro había declarado una gran verdad sin la cual no puede haber salvación, ni vida, ni esperanza. La declaración de Pedro es una roca de esperanza para todo aquello que le puedan repetir. Pero tal como Pedro, la declaración de estas palabras no vienen de antojo humano, ni la intuición carnal, sino por revelación de lo alto. Pablo no dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El 1 Corintios 12. Edificaré mi iglesia. Sí es cierto que Pedro había hablado palabras contundentes y poderosas y necesarias para la salvación. Es mucho más cierto que es Cristo quien edifica la iglesia y no Pedro. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Esto nos muestra dos verdades importantes. La iglesia es de Cristo. Cristo es quien
la edifica. La iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Y la Biblia siempre que menciona a la iglesia lo hace de esa manera. La iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice así, la iglesia de Cristo. En Romanos 16, 16. Su iglesia de Dios. 1 Corintios 1, 2. Ningún hombre posee dominio de la iglesia, solamente Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de representarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sana y sin mancha. Efesios 5. Cristo es quien la edifica. Cristo dijo que Él edificará su iglesia. Los hombres trabajan en la iglesia para la edificación de esta. Pablo escribió que Cristo y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Los hombres trabajan en la obra, pero es Cristo quien edifica. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Está en el Salmos. Pablo dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo plante, Apolos riego, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios, que da el crecimiento. Y las puertas de Hades. Este punto es interesante. ¿Sabe usted qué es Hades? En la Biblia es referencia al infierno, a la muerte y la tumba. Pero es interesante que aquí se nos dice que el Hades tiene puertas, en inglés dice gates. Curioso que el infierno tiene portones. Las puertas son normalmente utilizadas para mantener algo dentro o para mantener algo afuera. Normalmente las ciudades y reinos de los tiempos antiguos tenían puertas. Eran cerradas a la caída del sol o en el tiempo de guerra. Las puertas cerradas mantenían fuera a los enemigos y estos no podían entrar fácilmente. Así que las puertas no son un arma de ofensa, sino de defensa. Pero ¿qué nos quiere decir esta expresión, las puertas de Hades? ¿A qué se refiere? Sería que el Hades, infierno, muerte o tumba, es como una ciudad o reino con puertas para defenderse de los enemigos que viven de afuera. Puede ser, pero creo que la idea aquí puede ser otra. ¿Sabía usted algo? La cárcel también tiene puertas. Veamos a continuación. Puertas de engaño, el pecado y los demonios, espíritus de error. Las puertas de la cárcel no son para mantener el enemigo fuera, sino para mantener presos dentro. La traducción de la NVE dice las puertas del reino de la muerte.
En verdad, entonces podemos entender que se trata de que el reino de la muerte, el reino del diablo, de las tinieblas, tiene puertas, pero no para evitar que alguien entre, sino para evitar que alguien salga. El diablo mantiene a la gente cautiva, presas, para que no conozcan la verdad, para que sus ojos sean cegados y no les resplandezca la luz de Dios. El diablo tiene sus mentes cautivas y sus corazones entenebrecidos por la falsedad y el pecado. En el 2 Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26 dice así: que con mansedumbre correrá a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. El profeta nos habla de la cautividad del pueblo de Dios por el Lucifer, Satanás, la cual es tipificada en el rey de Babilonia. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sión, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El reino de las tinieblas tiene detrás de sus puertas o portones mucha gente encarcelada, gente que necesita ser libre de la cárcel del diablo, gente que necesita salvación y libertad. Esto nos trae al próximo punto: y la puerta de Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dice que la puerta de Hades no prevalecerán contra la iglesia. La Biblia nos presenta a Cristo como alguien que vendrá a traer libertad de la opresión del diablo. En Isaías capítulo 42, versículo 5 dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré. Por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El reino del diablo es como una gran ciudad de oscuridad, que tiene mucha gente encarcelada dentro de ella, y no pueden salir porque las puertas del infierno son fuertes y poderosas. Las puertas de esta ciudad son llamadas pecado, engaño y error. En esa gran ciudad satánica de tinieblas, la gente trabaja, camina, funciona y vive en pecado, siendo preso del diablo. Ellos no saben que están presos del diablo y les gusta su ciudad. Les gusta el engaño, sin saber qué es engaño. Disfrutan su cautiverio sin saber que son cautivos en la esclavitud del diablo y no quieren salir de ella.
En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo que no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberarte, seréis verdaderamente libres. Ellos, los presos del diablo, piensan que están libres y que tienen gobierno de sus vidas. Sin embargo, en realidad no son libres. Son presos del diablo, del pecado y de la muerte y del infierno. Son esclavos de Satanás, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El 1 Juan 3:8. Cristo vino a traer libertad a los captivos, a predicar el año agradable del Señor. La iglesia como un centro de combate. Existen muchas razones por las cuales se abren distintas iglesias. Sin embargo, una razón primordial debe de ser para servir como centro cuartel de entrenamiento contra las fuerzas del mal. Las iglesias deben ser cuarteles que no solamente dan refugio a sus miembros, sino lugares donde estos son preparados para atacar las puertas del infierno con el fin de salvar a aquellos que están presos detrás de ellas. No hay diablo ni demonio ni espíritu contrario que pueda ser demasiado fuerte para derrumbar. En el 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice así: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras malicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tenemos la garantía de que nuestra misión sería siempre victoriosa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La iglesia sería victoriosa, pero debe saber cuál es su razón de ser. Estamos en el ejército de Cristo contra las fuerzas del mal y sabemos que venceremos. Cristo vino a saquear la iglesia, prisión del hombre fuerte y tomar sus bienes. En Mateo 12:28, él dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo pueden algunos entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, Cristo ha atado al diablo para saquear su casa, prisión espiritual, y liberar a aquellos con los cuales han de edificar su iglesia. Una iglesia que él comenzó a edificar hace más de 2000 años atrás y sigue edificando hasta el día de hoy, con todos aquellos que son liberados detrás de las puertas del infierno, de la muerte y las tinieblas, detrás de las puertas del engaño. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 16. Cuando Cristo es predicado,
Los ojos de los captivos son abiertos, los presos se dan cuenta que están presos, y los que viven en tinieblas. Pablo dio testimonio de propósito de su llamado. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el libro de Hebreos, capítulo 2, 14 y 15, dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y liberar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Cuando Cristo es predicado, los hombres salen de la cárcel del diablo confesando la verdad que Pedro confesó aquel día: tú eres el Cristo, el liberador, el Hijo de Dios viviente. Y cuando confesan esa verdad, salen de la cárcel a la libertad, salen de las tinieblas a la luz, salen del engaño a la verdad. Cuando una persona recibe la revelación del Evangelio, las puertas del infierno no prevalecerán, sino que son derrumbadas. Y esa persona puede salir a la libertad de los hijos de Dios. De esta manera es edificar la iglesia de Cristo. La iglesia está compuesta por personas que han salido detrás de las puertas de Hades. Las puertas del infierno no han podido retenerles. El poder de Dios por medio de la predicación del Evangelio ha sido poderoso para con ellos y les ha liberado. No hay diablo, ni demonio, ni infierno, ni oscuridad que pueda retener un hijo de Dios detrás de las puertas del error, el engaño y el pecado. Cristo es nuestro liberador. La Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Hoy como iglesia tenemos una gran encomendía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que esos han mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 18 hasta el 20. Tenemos un mandamiento como iglesia. Nuestro mandamiento es más que pasar tiempo juntos, aunque eso es muy bueno. Es más que reunirnos en adoración, aunque eso es importante. Es más que compartir alimentos, aunque eso edifica. Nuestro mandamiento principal es anunciar a Cristo y a discipular creyentes fielmente hasta el fin del mundo. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Si somos fieles al mandamiento dado, veremos la gloria de Dios, quien edifica su iglesia cada día, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Y con eso termino. Y ahora, para los que quieran entregarle su vida a Dios y dejarlo vivir en su corazón, a los que quieren ser salvos, hagan esta oración conmigo, repiten conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos.
Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y también esta oración Jehová se lo dio a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto para la bendición de su pueblo. Y esta bendición es para todos ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga un buen amanecer y dale gracias a Dios por otro día más. Y nos vemos hasta la próxima. Amén.